empezar diciéndoles que desde muy pequeño fui muy aventado, fui muy adelantado, entonces escogí una fotografía, todos pueden ver que hasta rayé la fotografía porque todo el mundo me hacía bullying desde muy chiquito ahí queriendo hacer interactuar con una niña muy chiquita. Y en mi preparatoria, yéndome a Nueva York, desde muy joven empecé a viajar. Me encantaba viajar, me encantaba conocer gente y tuve la oportunidad de ir varias veces a Nueva York. Ahí estoy en las Torres Gemelas, un poco rebelde. Vamos al 100. La verdad es que simplemente para poder transmitirles un poco quién soy yo, pues era una persona o soy una persona desde muy joven y probablemente a la edad de muchos de ustedes muy amiguero, que siempre estaba en los rallies, que siempre estaba con el grupo de amigos, yendo a los simposios a Monterrey, que siempre estaba realmente muy involucrado con un cierto nivel de liderazgo tal vez en buscar pues siempre aprender, en estar siempre buscando pues hacer cosas interesantes aunque no teníamos la menor idea de qué queríamos hacer. Sin embargo, fui muy competitivo, una personalidad de muy estudioso. Empecé realmente en mi perfil no era de los más estudiosos o los que sacaban mejores calificaciones en la escuela. Sin embargo, pues era de los que siempre pasaba y me iba muy bien porque estudiaba pues una noche antes del examen y realmente siempre era muy competitivo en la escuela. Inicié una tarea, inicié una carrera hacia el estudio. Hice varias maestrías desde muy joven, experimenté la paternidad muy joven. A los 23 años, 24 años recién cumplidos, me hice por primera vez papá. Y me fui a estudiar una maestría al Colegio de la Frontera Norte. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas áreas desde muy joven, en áreas de adultos o de personas que tal vez necesitaban o requerían mayor experiencia. Mi perfil siempre fue muy competitivo, hice varias maestrías en la Ibero, hice varias maestrías en el Colegio de la Frontera Norte. Recuerdo cuando, muchos de ustedes tal vez no saben qué es el Colegio de la Frontera Norte, pero el Colegio de la Frontera Norte es estos edificios que están yendo de Playas de Rosarito a Rosarito, unos edificios muy bonitos que están en la carretera, y que la mayor parte de las personas que estudian ahí, las personas que trabajan ahí de investigadores, vienen del centro del país. Realmente muchos locales casi no tienen mucha presencia. Cuando yo llegué a ser estudiante del Colegio de la Frontera Norte, en la maestría de Desarrollo Regional, solamente 14 estudiantes podían llegar porque era una escuela de tiempo completo donde te pagaban por estudiar y tenías que ganarte la oportunidad de participar en esa educación. Cuando yo entré, saliendo del CETIS, un poco, había vivido en una burbuja de cristal durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando llego, me encuentro con que mis compañeros de la escuela eran, pues, el presidente del PRD de Sinaloa, la mayoría de izquierda, del PT, de diferentes escuelas y universidades de economía. Y entonces cuando yo llegué, pues yo lo más que había visto de economía era de finanzas, de las empresas. Y cuando llegué ahí la gente estaba hablando de Marx, estaba hablando del capital, estaba hablando de conceptos que yo en mi vida había conocido y escuchado. Y eso realmente me dio una formación muy interesante para ver otra perspectiva que no me había dado la escuela privada. La siguiente. Y la verdad es que todo iba muy bien en la vida. Regresé de hacer mis maestrías, regresé de estarme preparando. Estoy ahorrando por el tiempo que tengo, pero quiero describirles una persona que se preparó mucho, una persona que era bastante exitosa en su formación, en su profesión. Regresé, trabajé en la Secretaría de Economía, fui el primer tal vez subdelegado muy joven, ¿no? A nivel Secretaría de Economía. Y todo iba muy bien, me ofrecieron un trabajo extraordinario como gerente de planta de una empresa y pues con un sueldo de que pues ahorita yo quisiera ganar tal vez, o sea, $100,000 al año, un chavo que tenía tal vez 29, 30 años y la vida me pintaba de maravilla. Mudé a mi familia a Caléxico, al extranjero, y mis hijos que podían estudiar en el extranjero, y yo venía pues a México a trabajar aquí en la planta. Vamos a la siguiente. Johnson Electric era una empresa que fabrica, para que ustedes tengan una idea, 2 millones de motores. Bueno, fabricaba en ese entonces, cuando yo me uní al grupo, vendían $360 millones, hoy venden pues $2 billones. Y en ese entonces fabricaban 2 millones de motores eléctricos al día.
O sea, nunca te puedes imaginar dónde hay tantos motores eléctricos que se van en el mundo. 2 millones de motores eléctricos al día. Ahora me doy cuenta que todo lo que se mueve y aplastamos un botón tiene un motor eléctrico. Entonces yo era el gerente de planta, era el director de planta, y lo que tenía que hacer era encontrar proveedores, integrar a la industria aquí, y fue realmente muy complejo. Es muy difícil y fue uno de los retos uno de los fracasos que tuve también, pero que tal vez no es el más importante. De hecho, tuve que hacer una especial búsqueda, de decir cuál fracaso tengo que platicarles, porque tengo álbumes en el cajón de fracasos de muchos. Entonces, lo que les voy a platicar es el fracaso de fracasos, es el gran madre de todos los fracasos. Entonces, estaba extraordinariamente bien, viajaba a Nueva York, porque ahí estaba el headquarters de la compañía, a Hong Kong, a China. Seguimos a la siguiente. Sin embargo, yo siempre quería ser emprendedor, siempre quise ser empresario. No fue suficiente para mí tener una posición como ejecutivo, y entonces me fui a China por mi cuenta y busqué ser distribuidor de motocicletas en México. En ese entonces había una gran oportunidad. Cuando yo iba a Querétaro, cuando yo iba a Guanajuato, cuando yo iba a estos lugares del centro del país, lo que veía es un señor manejando una motocicleta, el niño chiquito que llevaba a la escuela y la señora, y todos en la motocicleta. Era el medio de transporte porque gastaba menos gasolina, etc. Entonces me voy a Chongqing, que es uno de los lugares en China que se caracteriza por fabricar motocicletas. Hice un contacto para ahorrar mucho tiempo en toda la logística. Llego a Chongqing y firmo uno de los contratos más importantes que he firmado jamás. Ser el distribuidor en una venta, una negociación donde iban a fabricar mi propia marca. Me regresé de China, fui a México, registré en el INPI mi marca que se llamó Skygo de motocicletas, y empecé a importar motocicletas de China. Pues si yo estaba muy joven, si ya me iba bien en mi trabajo, aparte, aquí estoy ahorrando muchas cosas porque cerró la planta se fue a Reynosa, yo no me quise ir a Reynosa y me quedé como representante de ventas para América Latina y México de la empresa de motores. Lo interesante aquí es que me traigo empiezo a comprar contenedores con todo el ahorro que tenía, y además de paso con el patrimonio de mi familia. Había un instrumento financiero que se llama factoraje, en donde pones un bien inmueble y le dan crédito a tus clientes para que te tarden en pagar. Y entonces yo embarqué en la casa de Villafontana de mi mamá, que había pagado toda su vida, y aparte todos los ahorros de la familia, porque yo era el que, pues como era tan fregón y siempre había sido destacado, todo el mundo tenía confianza en mí. Mi hermano se salió de trabajar y se vino a trabajar conmigo, y bueno, nos íbamos a ser millonarios. Estábamos ya empezando a ser millonarios, ¿no? Ya estamos viendo dónde íbamos a vivir, yo creo, en qué parte del mundo. Ya estamos repartiendo bienes, como cuando sueñas y ves qué es lo que va a hacer con tanto dinero. Los forecasts eran millonarios. Y entonces lo que empezó a ocurrir es que empecé a importar motocicletas, y yo creo que la vida lo que me regaló fue una oportunidad de reflexionar. Vamos a la siguiente, porque todo se vino abajo, todo se derrumbó, como dice la canción. Y ahí están las Torres Gemelas derrumbándose. Y lo que me empezó a pasar es que yo importaba 4 contenedores de motocicletas. De esos 4 contenedores de motocicletas que importaba cada mes, yo dejaba uno para la zona fronteriza y los demás los mandaba al interior del país. Y entonces de repente me hablan, y fue un viernes negro, me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Ocurrió algo increíble, Mauricio, que nunca ha pasado más que en 1800 no sé qué. Pero está tu contenedor, ahí lo podemos ver en el puerto de Long Beach, pero no puede llegar al puerto. Porque hubo una huelga, no sé si algunos, que veo muchos jóvenes, pero los que se acuerdan, tal vez hubo una huelga en todo el Westport de todo Estados Unidos, en donde los que esquivaban los contenedores se pusieron de huelga. Y bueno, afectando a la industria, afectando a la economía de Estados Unidos, pero lo interesante es que mi contenedor era como que lo más importante para mí. Y entonces, ese momento, pues no sabían cuándo se iba a desatorar, y para mí era muy importante el flujo de efectivo, porque eso significaba la posibilidad de seguir la cadena de suministro. 2 días después me avisan, Mauricio, 2 contenedores están en un PAMA en San Luis, en San Emeterio. Un PAMA, para aquellos que conocen un poco de comercio exterior, significa que ya te fregaron. O sea, que encontraron una diferencia en un número de serie y que tu mercancía está ahí detenida y a ver cuándo la van a soltar. El tema es que esos 2 eventos
pues hizo que mis proveedores o mis clientes no me pagaran y que yo no pudiera seguir pagando y resolver el problema que tenía porque no me quedé con nada de flujo de efectivo, todo estaba en el crecimiento para comprar mercancía. Entonces, aquí viene el primer aprendizaje que durante el tiempo yo pensé que era el aprendizaje. Y el primer aprendizaje o el primer fracaso tiene que ver con que el flujo de efectivo es muy importante porque si se acaba el flujo de efectivo no es el oxígeno y te mueres y ya no puedes respirar. Pero ni siquiera ese es el aprendizaje más importante. Lo que me di cuenta es lo que me llevó ahí a esa situación. Porque a veces yo estuve viendo algunos videos de los fracasos. A veces pensamos que el fracaso es algo que vemos por encima. Es decir, no tuve la capacidad de negociar, firmé mal un contrato, no pude ver o financiarme adecuadamente, o tuve problemas con mis socios. Pero la verdad es que tú tienes esos problemas generalmente porque no tienes una disciplina y porque no tienes una madurez emocional o mental. Y yo creo que ese es el aprendizaje o la regada de regadas. Tuve una vida en donde no solamente perdí mi empresa, sino me divorcié, me separé de lo que más quería, que eran mis hijos, que los amaba con todo mi amor. Tuve un divorcio que me llevó a perder a mi familia en un momento o en un espacio de tiempo. Y no solamente mi empresa, pero además me llevó incluso, sin platicar muchos detalles, a perder un empleo. De repente estaba sin mi empleo de $100,000 al año, sin mi familia, sin mi negocio, y estaba sin nada. Entonces el aprendizaje tiene que ver mucho con qué me llevó ahí. Y lo que me llevó ahí es que me la creí que ya estaba en la cima cuando apenas empezaba el viaje, que fui desordenado con el dinero. Me compré carro del año, podía viajar cualquier momento, tomar un avión y irme a ver una obra en Nueva York el fin de semana. Se me subió. Piensas que el dinero es tuyo y no es tuyo, es de la empresa. Primer cosa es, no tenía la madurez mental, no tenía la madurez emocional. Segundo tema, no tenía la disciplina de hacer cosas que tiene que hacer, que te demanda tu negocio. Después de eso, le di gracias a Dios, vamos a la siguiente, que me pasó lo que me pasó, porque gracias a eso me dedico empecé un viaje para ayudarme de autoayuda, para entender qué me había pasado y qué necesitaba, por qué me había pasado lo que me había pasado. Y entonces lo que hice fue que inicié este viaje de entendimiento de muchos temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Y desde ese momento empecé a querer ayudar a que las personas puedan tener más esto en su ser, que puedan tener más inteligencia emocional, que puedan tener más fortaleza emocional, que puedan tener mejor mentalidad y que puedan detonar lo que tienen adentro, que es su potencial. Y entonces inicio una empresa que me cambió de giro totalmente, me dediqué mucho más al desarrollo humano, al desarrollo organizacional, y gracias a eso, vamos a la siguiente, eduqué mejor a mis hijos, les di un ejemplo de ir por lo que te apasiona. Me gustó mucho lo que dijo el orador Hugo, el orador anterior, creo que tiene mucha razón. Tener que hacer lo que te apasiona en la vida es fundamental. Independientemente de los resultados, ya te sientes ganador porque estás en algo que te llena. Y eso me pasó a mí. De repente sentí algo que ni los $100,000 y todo el dinero me había hecho sentir antes. Me hizo sentir útil, me hizo sentir que estaba generando valor. Y tengo 14 años haciendo esto. Todavía pues no he logrado los ingresos que tenía antes, pero lo más importante es que uno de los aprendizajes es tener esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Si no tienes éxito en las ventas, es que algo no está bien. La gente no está viendo valor en lo que hace. Renuévate. Tener esa idea de poder criticarte, de poder autoevaluarte y de poder innovar y de poder cambiar. Entonces tal vez, si vamos a la siguiente, ahora tengo la misión de impactar con esta idea a 1 millón de personas y hago cursos, conferencias, talleres, estamos creando una plataforma de coaching en el cual queremos que la gente pueda clarificar sus objetivos. Hugo, hace un momento que estaba platicando su historia, él dijo algo muy interesante, dijo, saber tu objetivo. Uno de los problemas que yo me identifico, que veo en la gente, es que no tiene claro qué quiere. Y entonces la plataforma que estamos creando es ayudarles a través de un proceso de coaching para que puedan entender cuál es su misión en la vida, su propósito, su pasión, y que puedan entonces desde muy temprana edad enfocarse en poder construir lo que necesitan. Así que todavía el fracaso de fracasos es no pensar que las cosas esas emocionales,
esas cosas raras que no son tan importantes porque lo importante es lo financiero, lo técnico, piensas que no son útiles. Y eso es lo más importante. Porque si tienes esa fortaleza, puedes buscar a la gente, puedes tener mejor comunicación, puedes tener mejor negociación, puedes impactar de mejor manera con lo que tú quieres hacer. Así que yo lo que les quiero invitar desde mi aprendizaje, para que no tengan que vivir eso, es busquen ayuda. Busquen ayuda aunque no tengan un problema, o sea, busquen ayuda a ser mejores, busquen ayuda a clarificar sus objetivos, busquen ayuda a identificar una ruta para lograr sus objetivos. Y eso es lo que yo les vengo a compartir esta noche.